Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Pasan los meses y el pelotón sigue sin entender lo que pasó en el Colle delle Finestre. Ahora Damiano Caruso, quinto en la general del Giro de Italia 2025, ha vuelto a abrir el melón con unas declaraciones demoledoras. Cuando me encontré a la maglia rosa y a Carapaz me pregunté, ¿qué demonios sucedió aquí? Y es que lo que hicieron Isaac del Toro y Richard Carapaz en la penúltima etapa del Giro fue tan inexplicable, tan surrealista, que ni sus propios rivales lo entienden todavía. Dos corredores que tenían el Giro en sus manos y que decidieron destruirse mutuamente mientras Simon Yates se llevaba el título casi sin despeinarse. Lo más fuerte es que meses después siguen saliendo declaraciones. Carapaz habló de vergüenza, del Toro de decepción. Yates confesó que sabía exactamente lo que iba a pasar. Y ahora Caruso nos confirma lo que todos pensábamos. Fue un desastre táctico histórico. Quédate hasta el final, porque te voy a contar exactamente qué pasó ese día, qué dijeron los protagonistas y por qué este error puede perseguir a Del Toro cuando el UAE le dé el liderazgo en futuros giros. Porque con solo 22 años, Isaac tiene todo el potencial del mundo, pero también una lección muy dura que aprender. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud del desastre, hay que recordar cómo llegaban los tres protagonistas a la etapa 20 del Giro de Italia 2025. Isaac del Toro, con solo 21 años, había dominado la carrera, llevaba la maglia rosa desde la primera semana y llegaba al Colle delle Finestre con 43 segundos de ventaja sobre Richard Carapaz y 1 minuto 21 segundos sobre Simon Yates. El mexicano estaba a un paso de hacer historia. Ningún corredor de su país había ganado jamás el Giro de Italia, y todo apuntaba a que lo iba a conseguir. Carapaz, por su parte, había sido el corredor más combativo de las últimas etapas. El ecuatoriano, campeón del Giro en 2019, sabía que la Finestre era su última oportunidad para dar el golpe, y tenía piernas para intentarlo. Y luego estaba Simon Yates. El británico llegaba tercero, aparentemente fuera de la pelea. A 1 minuto 20 del líder, parecía que lo máximo que podía aspirar era el podio, pero Yates tenía un plan, y lo ejecutó a la perfección. Lo que pasó en esa subida al Finestre es de las cosas más surrealistas que se han visto en el ciclismo, y las declaraciones de los protagonistas meses después lo confirman. La etapa 20 tenía 205 kilómetros y el temido Colle delle Finestre como juez final. Un puerto de 18 kilómetros y medio, con rampas de hasta el 14% y los últimos kilómetros por esterrato, tierra y grava. El puerto más duro del Giro. Visma había metido a Wout van Aert en la escapada del día. Eso ya era una señal de que tenían un plan. Pero ni el UAE ni el IF reaccionaron. Cuando empezó la subida a la Finestre, Carapaz atacó desde el primer metro. Era lógico, necesitaba sacar tiempo a Del Toro. El mexicano respondió y se pegó a su rueda. Hasta ahí todo normal. Pero entonces Simon Yates lanzó su ataque. Y aquí empezó el desastre. Carapaz miró a Del Toro esperando que el líder de la carrera saliera a cerrar el hueco. Pero Del Toro no se movió. Se quedó mirando a Carapaz. El ecuatoriano tampoco tiró. Y Yates se fue. Lo que vino después fue surrealista. Los dos favoritos, en lugar de colaborar para cazar a Yates, se quedaron prácticamente parados en la montaña. Ni uno ni otro quería dar un relevo al rival. Era más importante destruir al otro que ganar el Giro. Mientras tanto, Yates volaba. Y para rematar, Van Aert le estaba esperando en la cima para llevarla hasta Sestriere. Cuando Del Toro y Carapaz quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Yates le sacó más de 5 minutos. El Giro estaba perdido. Pero lo más fuerte no es lo que pasó en carrera, es lo que dijeron los protagonistas después, y las acusaciones cruzadas que vinieron en las semanas siguientes. Richard Carapaz no se guardó nada. En una entrevista con Marca semanas después del Giro, el ecuatoriano fue demoledor. Dijo textualmente que hubo un momento que fue hasta vergonzoso, que se frenó a propósito para que Del Toro pasara a tirar, pero el mexicano también se frenó, y añadió, le dejé todo servido. Él solo tenía que hacer la bajada y el valle. Me lo dijo cuando era tarde, pero el otro ya tenía 5 minutos y a Wout por delante. Carapaz también reveló que intentó hablar con Del Toro después de la etapa, pero que el mexicano lo ignoró.
Quise hablar con él porque no entendía lo que había pasado, pero me ignoró. No he hablado nada con él. Por su parte, Del Toro también dio su versión. Dijo que Carapaz no quiso colaborar en los relevos y que fue decepcionante correr así. Cuando le preguntaron recientemente si seguía la tensión con el ecuatoriano, respondió: no sé si sigue enojado, no tengo relación con él. Y luego está lo que dijo Simon Yates meses después en el evento Rouleur Live. El británico confesó que antes del ataque le dijo a su director: necesito que esos dos se miren entre ellos, necesito un hueco, creo que es mi única opción. Y añadió algo brutal: sabía que Carapaz ya había ganado un Giro, así que le daría igual ser segundo o tercero, y esos dos ya se estaban peleando, no eran amigos precisamente. Yates lo tenía todo calculado, y Del Toro y Carapaz cayeron en la trampa. Pero no solo los protagonistas hablaron, los analistas y los rivales también dieron su opinión, y ahora Damiano Caruso ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Damiano Caruso, quinto en la general de aquel Giro, ha dado unas declaraciones que resumen perfectamente lo que sintió todo el pelotón. El italiano contó que cuando empezó la Finestre, se dejó ir porque el ritmo era altísimo. Decidió subir a su paso y enfocarse en él mismo. Pero entonces, escuchó por radio que delante era una ruleta rusa. Y cuando llegó al grupo de Del Toro y Carapaz tras coronar la Finestre, no podía creerlo. Me pregunté, ¿qué demonios sucedió aquí?, confesó Caruso. Los analistas de TNT Sports lo resumieron perfectamente. Jugaron al póker y ambos perdieron. Dijeron que la situación se volvió rencorosa, que ya no era táctica, sino que parecía un si yo no gano, me aseguro de que tú tampoco ganes. Y es que esa es la realidad. Del Toro tenía el Giro en el bolsillo. Le bastaba con colaborar mínimamente con Carapaz para mantener a Yates a raya, pero prefirió no dar ni un relevo al ecuatoriano. Carapaz, por su parte, podía haber ganado el Giro si Del Toro explotaba en la subida, pero cuando vio que el mexicano aguantaba, decidió no trabajar para él. El resultado: ambos perdieron. Yates, que era el tercer mejor, acabó primero. Del Toro pasó de líder a segundo. Carapaz de aspirante a tercero. Pero ahora viene la pregunta importante: ¿por qué esto puede marcar el futuro de Isaac Del Toro? Del Toro tiene tan solo 22 años y un talento descomunal. Con la salida de Juan Ayuso del UAE, todo apunta a que el mexicano va a tener mucho más protagonismo en las grandes vueltas. Puede que le den el liderazgo en el Tour de Francia o que vuelva al Giro a buscar la revancha. Pero aquí está el problema. Lo que pasó en la Finestre dejó una imagen, la imagen de un corredor joven que en el momento decisivo no supo gestionar la carrera, que se obsesionó con vigilar a Carapaz en lugar de defender su ventaja, que dejó escapar un Giro que tenía prácticamente ganado. Y en el ciclismo, esas cosas no se olvidan fácilmente. Cuando llegue a un Tour de Francia y tenga que tomar decisiones bajo presión, ¿qué van a pensar sus rivales? ¿Y qué van a pensar en su propio equipo? El propio Del Toro lo reconoció. Esto es lo cruel del ciclismo. El que comete menos errores gana, y espero no tener el error de la Finestre en el futuro. Esa es la clave. Isaac tiene el físico para ganar grandes vueltas, pero ahora tiene que demostrar que también tiene la cabeza, porque Pogačar, Vingegaard y compañía no van a perdonar ni un solo error táctico. La Finestre fue una lección durísima. La pregunta es si Del Toro la ha aprendido. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte próximos videos. Y ahora, déjame en los comentarios, ¿crees que Del Toro ha aprendido la lección de la Finestre? ¿O cuando llegue al Tour de Francia veremos los mismos errores que le costaron el Giro? Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!